Bien, la primera clase, introducción general a la materia, estática, generalidades, estática gráfica, principios fundamentales, magnitudes escalares y vectoriales, fuerzas, representación y clasificación. Vamos a ver cómo se clasifican las fuerzas. No por tamaño, por grandor, sino por cómo están sus rectas de acción. Entre ellas, cómo están las rectas de acción. Eso lo vamos a ver, ¿sí?, en el día de hoy. Escalas. Uno puede utilizar una escala inapropiada y el esquema siempre se me va a ir fuera de los límites del papel. Lo ideal es que quepa dentro del tamaño de papel que dispongo para hacer la representación. Bueno, debo elegir la escala apropiada para ello, ¿sí? Sistemas de fuerza, fuerzas internas y externas, principios fundamentales de la estática gráfica y sistemas planos. Trabajamos, esta otra aclaración también, trabajamos en el plano, ¿sí? Quedará para el próximo cuatrimestre, el año que viene, en estabilidad 2 y estática y resistencia 2, los sistemas tridimensionales. Ahora estamos exclusivamente en el plano, ¿sí? Es más simple, ya en el espacio es un poquito más complejo, ¿está? Pero justamente el libro que vamos a usar como cabecera dice en un lugar que se trabaja en el plano, en el curso elemental y demás, y el 98% de los problemas de estabilidad se resuelven en el plano, ¿sí? Las resoluciones tridimensionales son en contadas ocasiones y para casos muy particulares. La generalidad es resolver en el plano, ¿está? Por eso justamente hemos incluido también este concepto acá, sistemas planos, trabajamos en el plano. Esto todo para hoy. La semana próxima, composición y descomposición de fuerzas colineales y concurrentes, métodos gráficos, polígono vectorial, paralelogramo y de Kuhlmann. Método analítico, también lo tenemos acá, porque en definitiva, tanto resolver de manera gráfica o de manera analítica nos lleva al mismo resultado, ¿sí? Si resolvimos correctamente de manera analítica y de manera gráfica un determinado problema, el resultado tiene que ser el mismo. Ahora, podemos mencionar una ventaja de la resolución analítica. Me da un valor más preciso como resultado, ¿sí? La resolución gráfica se aproxima al valor real, pero difícilmente me dé exactamente el valor real que tiene como resultado un determinado problema. Pero eso no es inconveniente, ¿sí? Eh, las ventajas superan las desventajas. Una desventaja es esa, ¿sí? La exactitud de la resolución analítica y la aproximación de la resolución gráfica. Pero, ¿cuáles ventajas tengo con la resolución gráfica? La idea de cantidad, la relación con la realidad es mucho mayor, ¿sí? La obtengo con la resolución gráfica. Y otra cosa, yo resuelvo gráficamente la determinación de un esfuerzo en una viga, por ejemplo, tanto es el momento flector máximo, gráficamente me aproximé al valor real, analíticamente tengo con precisión el valor real del esfuerzo máximo, pero después cuando dimensiono, adopto una tensión admisible y demás, es tan relevante el margen de seguridad que tomo que la exactitud de la resolución analítica no se ve justificada, ¿sí? No necesito tener al miligramo el valor de la carga de la fuerza resultante sobre la viga, por decir algo, ¿sí? ¿Para qué al miligramo si después, cuando voy a dimensionar, el margen de tolerancia quizás sean 100 kilogramos? Pongámosle, ¿para qué trabajar al miligramo si después tengo una tolerancia de 100 kilogramos? No se justifica, ¿está? Pero sí es, si alguien quiere ponerse, digamos, en estricto, bueno, es una ventaja de la resolución analítica esa. Sí, sí, sí. Se aproxima la resolución gráfica. Bueno, es permisible y aceptable que se aproxime.
por más que no me dé el valor justo, el valor absoluto, digamos, del esfuerzo. No importa. ¿Está? Bien. Fíjense acá, colineales y concurrentes son sistemas de fuerzas de resolución más bien simple. Luego vienen los sistemas de fuerza ya más complejos. Composición en la tercera clase. Composición y descomposición de fuerzas no concurrentes. Acá ya tenemos algo más complejo. Más compleja es la resolución de problemas con fuerzas no concurrentes. Hay métodos gráficos, como el del polígono funicular. El polígono funicular es una herramienta, quizás alguien que recurse o haya hablado con algún compañero que ya haya hecho estabilidad 1 o estática y resistencia 1, el tema del polígono funicular. Es un recurso gráfico muy utilizado, una herramienta muy utilizada, muy útil. Tiene todo un proceso de resolución, que lo vamos a ver. Después va a haber ejercitaciones y trabajos prácticos que van a tener que resolver y presentar para justamente llegar a la aprobación. ¿Sí? El reglamento interno es similar al de materiales 1, al de materiales 2, tiene un esquema muy similar. La aprobación de los parciales es con 7 también, ¿sí? Tenemos el primer parcial, disculpen que se me fue, el primer parcial, vamos a ver, acá está, de la teoría de la práctica, el 1 de octubre, primer parcial de la práctica. Como siempre digo, si hay razones justificadas y la mayoría lo solicita, la mayoría de ustedes, podemos cambiar de fecha, ¿sí? A la que les quede mejor, eso sin dudas. ¿Cómo van a ser los parciales? Virtuales también. Habrá ejercicios que resolver y habrá que colocar el valor de la resultante, por ejemplo, en el ejercicio número 1, número 2, número 3. Preguntas calculadas, ¿sí? Verdadero o falso acá difícilmente haya. En la teoría puede ser, pero en la práctica no. Bueno, el primer parcial entonces el 1 de octubre, 1 de octubre, el recuperatorio a las 2 semanas porque el 8 de octubre tenemos feriado, ¿sí? Entonces ahí, si alguno necesita recuperar, tiene 2 semanas para justamente preparar la instancia de recuperación. Se aprueba con 7. Si es necesario, está el flotante disponible. El segundo parcial, vamos a ver en qué fecha está. Segundo parcial de la práctica el 3 de diciembre y el recuperatorio el último viernes del cuatrimestre, el 10 de diciembre. Y va junto con el de la teoría, porque no nos quedaban ya fechas, ¿sí? El 8 justamente ese miércoles feriado. Muy bien. Bueno, estábamos en la tercera, continuamos un poco con el análisis del cronograma. En la cuarta, composición y descomposición de fuerzas paralelas. Es un caso particular de fuerzas no concurrentes. Concurren en el infinito. Momento estático de una fuerza con respecto a un punto, teorema de Varignón. Este teorema es muy utilizado también. Es quizás de los teoremas que puede haber en estática el más utilizado de todos. ¿Sí? Aplicación del polígono funicular para la obtención de momentos estáticos. Me sirve para esto también el polígono funicular. ¿Sí? Pares de fuerzas, propiedades en el plano. Justamente, las fuerzas colineales o concurrentes o no concurrentes, lo que pueden lograr es el desplazamiento del cuerpo. ¿Sí? Que se desplace. Yo deberé sujetar ese cuerpo para que justamente esos desplazamientos no ocurran.
es el objetivo de la estática. Su propio nombre lo indica. De la estabilidad también, que frente a acciones exteriores el cuerpo no se desplace, ¿sí? Se logre el equilibrio. El equilibrio es el objetivo primordial de esta materia, de estas materias, ¿sí? Bien, ahora, si en vez de tener un desplazamiento, tengo el giro de la pieza en el lugar sin desplazarse, pero gira, ¿qué es lo que tengo ahí? Pares de fuerzas, ¿sí? ¿Qué debería hacer para que no gire? Bueno, hay un par que la hace girar a la pieza en un sentido. Deberé colocar un par igual, pero de sentido contrario. Ya en su momento vamos a hablar de esto, ¿sí? Es un poco una descripción general de todo el contenido de las materias a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Bien, vamos a la quinta. Equilibrio. Condiciones gráficas y analíticas de equilibrio de fuerzas. Grados de libertad, vínculos, clasificación, sistemas isostáticos e hiperestáticos. Determinación de las reacciones de vínculo de manera gráfica y analítica. Hay un elemento que es paradigmático en estática, estabilidad, que es la viga, ¿sí? En los libros como este que tenemos aquí como cabecera y cualquier otro, se usa habitualmente para demostrar los principios de resolución de la estática y de la resistencia de materiales que viene a continuación, ¿sí? La viga para estabilidad estática y para resistencia de materiales también es el elemento paradigmático, al que más se recurre, ¿sí? Bueno, justamente sobre eso vamos a trabajar, ¿sí? Determinación de las reacciones de vínculo, y usaremos el caso de vigas, ¿sí? Luego, en la sexta, centro de gravedad de superficies, determinación gráfica y analítica de sus coordenadas, momento estático de superficies. Todo lo anterior nos va a permitir trabajar este tema con mayor celeridad. Digamos, al principio tenemos que ir adquiriendo un arsenal de armas, de herramientas, como para poder trabajar en las clases siguientes, ¿sí? Y lo que van a observar, van a poder notar, es que nunca hay contradicción en la materia, ¿sí? Lo que se dice desde un principio se mantiene indefinidamente e indefectiblemente a lo largo del tiempo, posterior a haberlo aprendido en una clase determinada. Nunca hay contradicción. La estática es lo suficientemente capaz de sustentarse, autosustentarse, ¿sí? Acá no podemos cambiar nada nosotros, no porque digamos que sucede tal o cual cosa, va a ser así, ¿sí? La estática no sirve, por ejemplo, puedo decir yo, pero en realidad eso, la práctica, la experiencia diaria, la realidad, la naturaleza, lo desmiente. Entonces, ¿de qué me sirve ir en contra de aquello que está suficientemente probado y aceptado por la mayoría? ¿Sí? Bien, los parciales, luego, en la décima, vamos a ver qué tema sigue. Resistencia de materiales, empezamos ya con esa parte. A ver si al principio tenemos estática, fíjense, todo lo de estática. Llegamos al primer parcial con lo de estática. Y luego venimos a continuar con resistencia de materiales. Su objetivo, acciones internas de secciones de piezas, estado de tensión simple, tensión admisible, materiales dúctiles y frágiles, ¿sí? Esta clasificación se hace en base a lo que deforman frente a un esfuerzo de tracción. O sea que acá usamos recursos de estática y de algo también anterior, visto que es justamente materiales, ¿sí? Momentos flectores, esfuerzos de corte y esfuerzos normales en vigas. Tenemos que determinar esos esfuerzos para dimensionar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la resistencia de materiales? Frente a un determinado sistema de fuerzas, hay que diseñar un elemento que soporte esa fuerza sin rotura. Bueno,
y que esté estático, en equilibrio. Bien, habrá que determinar los esfuerzos y los valores máximos de esos esfuerzos para hacer el dimensionamiento. ¿Sí? Determinación gráfica y analítica de los mismos, diagramas de esfuerzo, su construcción gráfica y analítica, valores máximos. Justamente acá está. Estos valores máximos son los que me permiten luego hacer el dimensionamiento. ¿Sí? Continuamos aquí. Vigas de alma llena, determinación de reacciones y construcción de diagramas de manera gráfica y analítica en vigas simplemente apoyadas con cargas concentradas dispuestas de diversas maneras, con carga uniformemente repartida y con cargas concentradas y repartidas conjuntas. Hay que ver cómo trabajar en estos casos. ¿Sí? O hay cargas concentradas nada más, o concentradas y repartidas, o repartidas solamente. Bueno, para cada caso hay un procedimiento a seguir. ¿Sí? Y procedimiento acá habla justamente de uno en particular, que es el trazado gráfico de la parábola de segundo grado, que me muestra los momentos flectores en una viga con carga uniformemente repartida. Esto ya en su momento lo vamos a ver. Ahora es un anticipo nada más que estamos haciendo. ¿Sí? Luego tenemos determinación de reacciones y construcción de diagramas de manera gráfica y analítica en vigas en voladizo, con diferentes estados de carga. Dimensionamiento de piezas sometidas a esfuerzos de flexión y o de corte. Fíjense, dimensionamiento, ¿no? Momento de inercia, teorema de Steiner, determinación de los momentos de inercia de figuras comunes, módulo de resistencia o módulo resistente, su determinación, uso de tablas de perfiles diversos, dimensionamiento de vigas metálicas. Bien, continuamos. La 13ª, vigas reticuladas. ¿Sí? Más arriba decía vigas de alma llena. Estas son vigas que no tienen el alma llena, sino vacía. Vigas reticuladas. Bueno, relación entre el número de barras y de nudos, tipo de vigas de reticulado utilizadas en la práctica, determinación de las cargas actuantes y la determinación de los esfuerzos en las barras. Tengo un sistema reticulado. Para dimensionarlo, debo saber qué valor de esfuerzo hay en las distintas barras que lo conforman. Y no solamente eso, saber si el esfuerzo es de tracción o de compresión. Porque la resolución no es idéntica, no es la misma. Hay una resolución que es relativamente sencilla, fácil para piezas traccionadas. Ahora para comprimidas no, tengo que evitar el pandeo. Y ahí ya se complejiza un poco la resolución. Se puede resolver perfectamente, pero debo saber, yo no sea que calcule como traccionada una barra que en realidad está comprimida y no tomé digamos, ese cuidado necesario, la dimensioné como para tracción y resulta que hay compresión, pandea y el reticulado se va a venir abajo. ¿Está? Bueno, en techos, en determinadas estructuras, en grúas, por ejemplo, ¿sí? En plumas, se usan los sistemas reticulados casi en exclusiva. ¿Sí? No se transmiten fuerzas y se soportan fuerzas con sistemas de alma llena. Se evita un valor elevado del peso propio, o sea, tienen su ventaja. ¿Sí? Bien, procedimiento gráfico, método de Cremona. Este método es eminentemente gráfico y les comento el caso de un ingeniero trabajaba en UNOVA, ya se jubiló. Me contaba una vez que tenía que resolver un problema, era perito también en tribunales de un accidente, tuvo que hacer la pericia y intentó la resolución del problema, que no recuerdo en particular cuál era, pero era un problema que tenía que resolver para dar su informe, y lo intentó analíticamente y no pudo, intentó, siguió sin poder, y ¿qué tuvo que hacer? Recurrir a un método quizás para algunos arcaico, primitivo, a la resolución gráfica.
bajó de categoría, digamos, fue a la resolución gráfica. Y me dijo así, ¿qué hice? Apliqué Cremona, el viejo y conocido Cremona. Y lo resolvió al toque, ahí nomás. O sea que no siempre la resolución analítica me permite hallar la respuesta a un problema determinado. Ahí él, y de resoluciones analíticas, sabe, no es que no sabía, y fue a la resolución gráfica porque no sé qué. No, Cremona le dio la solución. Resolución gráfica. La analítica no lo llevó a resolver, no le dio la posibilidad de resolver ese problema. ¿Sí? Yo lo tomé ahí como válido a lo que él decía porque justamente certifica y convalida lo que yo les manifiesto, de que para empezar la resolución gráfica es la mejor. Lo mejor que podemos hacer es empezar por ese lado. ¿Sí? Bueno, en la 14, procedimientos auxiliares de Cremona, Kuhlmann-Ritter. Kuhlmann aparece más arriba, es un procedimiento, tiene 2 o 3 cosas que llevan su nombre. ¿Sí? Acá es un método de resolución de sistemas reticulados, digamos, Kuhlmann y Ritter me permiten resolver problemas que Cremona no puede porque está imposibilitado por la cantidad de incógnitas y demás. Eso ya lo vamos a ver en su momento. ¿Sí? La acción del viento, esto veremos si llegamos. Ya acá al final de la cursada estamos a veces complicados con el tiempo. Dimensionamiento de piezas sometidas a esfuerzos de tracción o de compresión, procedimiento de cálculo en cada caso. Bueno, luego tenemos feriado, segundo parcial y el recuperatorio. Y terminamos con la materia. Eso, para llegar a esta fecha, nos faltan 17 clases, justamente. Empezamos por 17 semanas. No hay clases en todas porque tenemos también feriado. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Comentario que quieran hacer? Escucho. Quedó todo claro. Bien. Yo, Luis, quería saber, Sí. la promoción es parecida a materiales, digamos, hay que rendir igual, aunque se promociona después. Sí, escúchame, está en el reglamento interno, ¿sí? El régimen de promoción está vigente, sí, sí. A ver, lo que podemos hacer es ese tema dejárselo a Jorge. ¿Quién preguntaba recién? Yo, Dylan Dordich. Dylan, bien. Escúchame, Dylan, el miércoles que viene, planteáselo a Jorge de manera virtual, va a ser, pero podés consultarle a él. Yo, si querés, le voy preguntando también, digamos, está en el reglamento interno. Sería de movida tal así como vos, digamos, preguntás sin entrar, digamos, en ningún detalle, lo que dice el reglamento interno sería lo que se va a cumplir. ¿Sí? Tenemos que cumplir nosotros y, bueno, ustedes también. Pero para más seguridad, quizás convendría hablarlo con Jorge al tema. ¿Sí? Claro, pero Porque va tiene, a un final más corto, digamos, pero tenés que ir al final igual. claro, quizás, sí, sí. Hay que ver eh, qué, digamos, qué idea tiene Jorge respecto de esa situación de promoción. ¿Sí? Si él le quiere dar, porque eso es tal cual lo que tenemos para materiales. Quizás en estabilidad Jorge quiere hacer algún pequeño ajuste, no digo invalidar lo que ya está, sino quizás algún agregado que justamente les favorezca a ustedes y sea para mejor, ¿sí? Entonces, Dylan, hablen con Jorge, yo le voy a anticipar igual el tema, ¿sí? Pero un poco lo que me sucede es que no quiero yo dar por hecho algo que quizás quien tiene que hacerlo, porque es el titular justamente, es Jorge. ¿Está?
Entonces, yo le anticipo y el miércoles pueden, quizás les comente ya de movida o le preguntan a ustedes y se aclaran las dudas que pueda haber respecto del régimen de promoción. ¿Puede ser así? Total, tenemos tiempo, recién arrancamos. Listo. Ahí está. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta? ¿O comentario que quieran hacer? ¿Duda que haya quedado? Si tengo que repetir, no tengo inconveniente. Hablé bastante hasta ahora. Por lo general hablo demasiado, quizás. No es siempre lo mejor eso. Pero bueno, un poco la virtualidad nos obliga también a recurrir a la palabra y al discurso, digamos, porque mucha más alternativa no queda. Bien, vamos a ver. Tengo una consulta. Sí, dale. ¿Los PDF de la práctica los va a subir ahora? Porque a mí me parecían solo lo de la teoría. ¿Qué cosa? Si hay PDFs de práctica o algo que vaya a subir en la Ajá, mirá, práctica. como les decía, les mando el libro, ¿sí? Que sería justamente el libro de cabecera para la parte de estática, para la parte inicial de la materia, ¿sí? Después para resistencia tenemos otro, el autor es Raffo, que tiene estática y resistencia de materiales. Pero lo de estática es un poco, quizá demasiado conciso y reducido en tamaño. Convenía más el libro de Pesano de Panzeri, no Pesano, Panzeri, para estática, y el de Raffo sí, la segunda mitad del libro para resistencia de materiales. El material sería este principalmente. Ahora, cuando haya ejercitaciones, trabajos prácticos y demás, ahí sí lo subo a la plataforma. No lo subí ahora al libro porque, como está escaneado y demás, prefiero trabajarlo por fuera de la plataforma, mandárselos al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ahora, cualquier otra cuestión que necesite mandarles y demás, lo hacemos a través de la plataforma, ¿sí? ¿Estaría ahí la pregunta? Sí, gracias, profesor. Bien. ¿Alguna otra consulta o comentario? ¿Se entendió? A ver, le puedo preguntar a alguien, a ver a quién. A Donatucci, decime, por favor, ¿se entendió todo? Sí, perfecto, profe. Bueno, bárbaro. Vamos entonces a lo nuestro. Voy a compartir otra vez. Y vamos al libro entonces. Estática gráfica. Bien. A ver si puedo hacer que avance. Ahí está, creo que estamos mejor. El escaneado no es perfecto, pero nos permite hacer uso del texto de manera casi apropiada. Bien. Estática gráfica. Principalmente habla de la estática de este tipo, gráfica, porque está en la analítica también, como ya más o menos le fui anticipando. ¿Sí? Dice que es parte de la física. Justamente podemos decir como que la física es el tronco de un árbol del cual sale una rama que es la mecánica, y de esa rama que sale de ese tronco física, rama mecánica, salen otras tres ramas de la rama mecánica que son la cinemática, la dinámica y la estática. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente con estática. Cinemática, dinámica, viene en estabilidad 2, estática y resistencia de materiales 2. En 1, estática, exclusivamente. ¿Sí? Bien.
¿Qué nos dice que es estática? Lo deben haber visto ya en física, pero bueno, lo repetimos acá. Estudia las condiciones que deben cumplir los sistemas de fuerza que actúan sobre cuerpos determinados para que estos se encuentren en equilibrio. O sea, en equilibrio de movimiento, que no tengan movimiento. ¿Sí? Ahora, sobre los cuerpos que actúan, fuerzas, acciones, ¿sí? Esa acción, ¿qué trataría de hacer? Modificar el estado de reposo o de movimiento de ese cuerpo. Supongamos que esté en reposo, va a tratar de modificar ese estado de reposo, esa acción, esa fuerza o sistema de fuerzas que le aplico, ¿sí? O bien, si está en movimiento, modificar ese estado de movimiento. Muy bien. Actúan fuerzas sobre los cuerpos. La estática se dedica al estudio de qué condiciones se deben cumplir para que los cuerpos no tengan movimiento. O sea, no se desplacen en ninguna dirección y sentido y no giren. Esas dos cuestiones básicas. ¿Sí? Fíjense, si no tengo movimiento rectilíneo, tendré movimiento rotatorio y otra clase de movimiento no hay. O giro o desplazamiento o giro. Ahora, habrá una parábola que describa el movimiento. Bueno, ahí hay acciones que se van sucediendo que me llevan a ese movimiento parabólico. Bueno, habrá conjunción de quizás más de un sistema de fuerzas, ¿sí? Muchas fuerzas componentes en un sistema determinado podrán generar esa consecuencia en el cuerpo. Bueno, la estática, ¿qué estudia? ¿Qué acciones se desarrollan y qué reacciones se deben dar para que el cuerpo esté estático, esté estable, haya ausencia de movimiento de desplazamiento o movimiento de rotación? Esté estático, en equilibrio. Ese es el objetivo. Todo estático, todo quieto, para la estática, perfecto. Lo mejor que puede haber. Y a eso se dedica justamente. ¿Sí? Bien. Tenemos las magnitudes escalares y vectoriales. De esto seguramente que ya han visto también suficiente, pero yo les puedo preguntar, ¿por qué son escalares las primeras que menciona aquí? ¿Qué quiere decir escalar? Que para la representación con una escala que utilice para la representación de esa magnitud escalar, me alcanza. Ahora, para las vectoriales necesito una dirección y un sentido, aparte de la magnitud, de la cantidad y la unidad de medida. Por ejemplo, 5 toneladas. Bueno, ese es el escalar, el número y la unidad. 5 toneladas. Ahora, necesito la parte necesaria y suficiente para justamente representar adecuadamente a esa magnitud, que es justamente dirección y sentido y punto de aplicación. Ya ahí, como necesito de un vector, la magnitud es vectorial. ¿Sí? Tomemos, por ejemplo, dice acá 15 metros. Bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, a ver, leamos acá, magnitudes escalares están determinadas por un número o coeficiente numérico y un símbolo unidad. Por ejemplo, magnitud de superficie 25 metros cuadrados, magnitud de volumen 10 litros. Y veamos acá la representación gráfica de las magnitudes. Tengo 3 metros. Para la representación de esa magnitud necesito de una escala apropiada, pero escala al fin, escala de representación. Y con la escala nada más puedo representar la magnitud perfectamente. Lo hago aquí en sentido horizontal, ¿sí? Con dirección horizontal. Bien, recurrí a la escala, nada más.
No necesito recurrir a una punta de flecha, a un punto de aplicación, a una dirección determinada. No, no hace falta para representar la magnitud. Con la escala me alcanza y me sobra. Lo mismo si es de superficie, de volumen o cualquier magnitud escalar. Con una escala queda perfectamente definida. ¿Sí? Dice aquí, magnitudes escalares suelen denominarse también lineales. ¿Por qué lineales? Ya que gráficamente pueden representarse por segmentos de recta cuya longitud se encontrará relacionada con la de otro segmento fijo adoptado como unidad. Justamente, debo adoptar una escala conveniente. Y con la adopción de esa escala ya puedo hacer la representación. Lineal, entonces. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con las magnitudes vectoriales? Aparte, vamos a ver acá, dice, se indican mediante un segmento determinado por dos puntos del plano que lo contiene con una punta de flecha dibujada sobre el mismo. Justamente, voy a necesitar el sentido, la recta de acción o recta sostén o dirección, ¿sí? Y el punto de aplicación, más el escalar. 4 toneladas sería el escalar de esta magnitud representada vectorialmente, porque la magnitud no deja de ser ni más ni menos que vectorial. O sea, las magnitudes vectoriales tienen una parte escalar y un resto que justamente permite clasificarlas como vectoriales. Y de esta manera, adoptando una escala también, fíjense, justamente para el escalar necesito la escala correspondiente, ¿sí? Fíjense cómo la escala está puesta en horizontal, lo mismo que esta otra. Ahora hubo que respetar la dirección aquí y me quedó con esta pendiente la representación de la magnitud vectorial 4 toneladas. ¿Sí? Bien. Si hay alguna consulta o comentario, por favor, háganlo. Bien. Propiedades de los vectores. Fíjense, son iguales cuando los 4 puntos que me dan el origen y el extremo de cada uno de estos dos vectores forman un paralelogramo. ¿Sí? Tengo el MN aquí. Esta es la dirección y este es el sentido. Y tengo el QP con esta dirección y sentido. ¿Son iguales? Sí, porque justamente si uno, el punto M y punto Q, puntos extremos de esos vectores, y uno los puntos origen de los vectores, obtengo un paralelogramo. ¿Qué tienen de igual? Este vector y este otro. La dirección, el sentido y la intensidad. Ahora, no están ubicados en el mismo lugar del plano. El MN está acá arriba y el QP está más abajo, ¿sí? Creo que eso lo dice por acá en algún lugar. Pueden, fíjense acá, pueden no estar aplicados al mismo punto, teniendo entonces que los 4 puntos que los determinan forman un paralelogramo. Bueno, son vectores iguales, ¿sí? ¿Y qué operaciones puedo hacer con los vectores? La operación suma constituye la denominada suma geométrica, no aritmética. Se puede hacer la suma aritmética si son colineales. Ya lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Cuando no son colineales, o sea, las direcciones no son iguales, ¿sí? Ni paralelas siquiera, bueno, la suma que debo hacer para obtener el resultado es geométrica. ¿Cómo debo hacerla? Bueno, fíjense, adopto una escala apropiada de representación y desde un punto X, por ejemplo el A, este de acá podría haber sido más abajo, más a la izquierda, más arriba, con tal que quepa acá. Ahora, si el A yo lo ponía por aquí, fíjense que se me va a caer fuera de los límites del papel. Entonces, debo elegir una escala apropiada y un punto para la representación, punto origen para la representación también adecuado, para que quepa todo dentro del papel. Bueno, el papel
me establece límites. Debo ubicarme dentro de esos límites, ¿sí? Bueno, y desde el punto A, entonces, trazo un segmento de recta hasta el punto B. Acá está la punta de flecha, el vector 1, luego el vector 2 de B a C, el vector 3 de C a D y el 4 de D a E. Punto origen, el punto A. Punto extremo de este vectorial, punto E. ¿Sí? ¿Cómo se denomina esta construcción? B1, B2, B3, B4. Es un polígono. Polígono formado por vectores. Entonces el nombre que se le da es polígono vectorial. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de polígono? Si vamos al diccionario, es una sucesión de segmentos de recta donde el origen de cualquiera de los segmentos de recta que lo conforman es el extremo de un segmento de recta anterior. Salvo el primero. El primero arranca de un punto. No es el punto final de un vector que ya venía desarrollándose. Al principio elijo el punto. Bueno, el punto origen. Trazo el primer vector, su punto final es el B, y ese punto es el origen del segundo que voy a incluir dentro del vectorial, el B2. Bueno, tiene punto origen donde tiene punto final el vector 1. El vector 1 termina en B. Comienza en B el vector 2, que termina en C. Comienza en C el vector 3, que termina en D. Y así el 4 que termina en E. ¿Sí? Polígono vectorial. Polígono de las fuerzas, otro nombre que recibe. Yo quizás en alguna clase lo nombre polígono vectorial, es lo que más acostumbrado estoy a hacer, ¿sí? O polígono de las fuerzas, también puede ser, polígono de las fuerzas, ¿sí? Bueno, sucesión de segmentos de recta donde el origen de cualquiera de ellos, salvo el primero, es el extremo de un vector anterior, de un segmento de recta anterior. Bueno, ahora los segmentos de recta tienen una punta de flecha, son en realidad vectores en este caso, una sucesión de vectores. Polígono vectorial. Ahora, esto que aparece acá, vector suma, es el resultado de la suma geométrica de los vectores componentes. ¿Sí? Fíjense que va en línea recta desde el punto origen hacia el punto extremo, dirigido con ese sentido, de origen a extremo. ¿Cómo se llama este vector suma también habitualmente? Tiene un nombre que se le da. A ver si alguien se acuerda en física, que lo deben haber visto. Empezaba con R. Resolvente. Resultante. Justamente, la resultante siempre en un polígono vectorial va dirigida desde el punto origen hacia el punto extremo. O sea, fíjense, este sentido va al choque del sentido de las fuerzas componentes. ¿Sí? Bueno, imagínense que tengo un cuerpo sobre el cual está aplicado el vector B1, la fuerza B1, la fuerza B2, la B3 y la B4. Yo, si quiero, puedo sacar esas 4 fuerzas y dejar colocada solamente la fuerza resultante de esas 4. Las condiciones para el cuerpo no van a cambiar. Si las 4 fuerzas estas aplicadas lo harían mover, por ejemplo, en este sentido, en esta dirección y sentido hacia la derecha, bueno, lo mismo va a hacer con ese cuerpo el vector suma, la resultante. Eso, Las Luis, condiciones de equilibrio perdón. de movimiento no cambian si tengo las 4 fuerzas componentes o la resultante de esas 4 fuerzas o de la cantidad que haya. Sí. No, que te decía Luis que eso siempre que el cuerpo sea infinitamente rígido, ¿no? Digamos que no se Ah, pueda doblar. ajá. Viene bien el comentario tuyo. Viene más adelante acá en el libro una serie de
supuestos que la estática establece. Uno de ellos, ¿cuál es? Que los cuerpos son ilimitadamente resistentes e indeformables. ¿Sí? Los cuerpos para la estática son así. Ahora, no son así para la resistencia de materiales. Ahora bien, ¿por qué la estática se desliga de esa realidad concreta? Porque en realidad los cuerpos resisten hasta un punto determinado. Bueno, porque para los objetivos de la estática, que es encontrar los procedimientos necesarios para lograr el equilibrio, o sea, que no haya movimiento, ni de traslación ni de rotación, le alcanza con trabajar con esa parte nada más. Que se deformen los cuerpos, no me importa, a la estática no le interesa, porque se ocupa de que los cuerpos se deforman, la resistencia de materiales. ¿Está? Se supone que los cuerpos son ilimitadamente resistentes, indeformables, indestructibles. Para la estática. Vino bien la pregunta esa, ¿sí? O el comentario ese. Más adelante lo íbamos a ver. Hoy está dentro de los temas que tenemos que analizar. ¿Sí? Bien. Ahora, no es lo mismo tener estas 4 fuerzas aplicadas que tener la resultante. Para el esfuerzo dentro del material, porque el cuerpo está formado por un material X o un conjunto de materiales, es un cuerpo de material compuesto, podríamos decir, haciendo referencia a lo que se ve en materiales. Bien, ahora, ¿qué sucede? Me perdí en lo que les estaba diciendo. A ver, ¿por qué les decía esto? Alguien que me tire una ayuda. Se me fue lo que justamente les quería comentar. Que no es lo mismo tener las 4 componentes que una sola. O algo así. Claro, sí. que no era necesario ser representada por los 4 vectores, con solamente el resultante bastaba. Ajá, sí, para la estática. Ahora, en realidad, no es lo mismo dentro del material, que tiene una resistencia limitada, no es infinitamente resistente, tener las 4 fuerzas estas por separado que tener esta fuerza sola. En el interior ya no es lo mismo. Ahora, en el exterior sí, porque estas 4 fuerzas harían que el cuerpo se desplace para allá. Y lo mismo haría la resultante. Exactamente lo mismo. Ahora, fíjense, si yo quiero que no se desplace el cuerpo, ¿qué debería hacer? Una alternativa es esta. Coloco donde está V1 una fuerza igual y contraria. De esa manera la anulo a V1. Donde está V2 pongo una igual y contraria a V2. La anulé a V2. Lo mismo hago con V3 y con V4. O sea, 4 acciones, puse 4 equilibrantes parciales para que la acción de esas fuerzas, de esos vectores, desaparezca, se anule. Logré el equilibrio ahí, porque estas 4 únicas fuerzas aplicadas al cuerpo me lo desplazarían hacia la derecha. Anulé a cada una poniéndole una igual y contraria. Logré el equilibrio. Ahora imagínense si en vez de 4 hay 40 fuerzas, o 400, vamos a un número más alto todavía. Tengo que poner 400 iguales y contrarias. Lindo trabajo que tengo. ¿Qué me conviene? Y a todos nos conviene determinar la resultante de las 4, de las 40 o de las 400 fuerzas. Y voy a lograr el equilibrio poniendo una fuerza igual y contraria a la resultante del sistema. Y logro el equilibrio. Con una única fuerza, haya 4, 40 o 400 o 400.000 millones, no importa, con una única fuerza voy a lograr el equilibrio. Esto lo digo porque es así y aparte porque quizás alguno alguna vez en física dijo, dale con la resultante, otra vez la resultante. Parece que la resultante fuera el caballito de batalla siempre y dale con la resultante. Pero tiene su razón hablar de la resultante. Fíjense acá, conozco la resultante y coloco una fuerza igual y contraria y logré el equilibrio. Es negocio sacar la resultante, obtener la resultante. Quizá ahí lo que
Muchos dicen, uy, otra vez a determinar la resultante acá. Bueno, es ventajoso, es conveniente, casi necesario hallar la resultante. ¿Sí? Bien. Vector suma, fíjense, está la suma acá, pero suma geométrica, no aritmética. Guarda con eso. Profesor, una Sí. consulta. En ese caso de aplicar una fuerza que sea igual, pero de sentido contrario al vector suma, ahí no estarías teniendo en cuenta el esfuerzo. O sea, la estática no estaría teniendo en cuenta el esfuerzo interno del cuerpo. Tal cual, sí, porque ¿qué considera? Viene bien tu comentario, que los cuerpos son ilimitadamente resistentes. Claro, claro. Sí. No importa lo que pasa en el cuerpo se la banca, se la aguanta. Uh-huh. Está eso fuera del ámbito de estudio de la estática, tal cual. Ahora, alguien puede decir, pero entonces, ¿qué hace la estática? Cualquier cosa, no. Considera que los cuerpos son ilimitadamente resistentes. Total, de eso se ocupa luego la resistencia de materiales. Fíjense, tenemos estabilidad 1, tenemos estática y resistencia de materiales 1. Yo les dije que esa denominación era mejor, más completa. Pero bueno, estabilidad 1 tampoco está mal. Después de estática, ¿qué viene? Resistencia. ¿Sí? No será más importante una que otra. Sí, lo que podemos decir es que estática es primera y segunda, resistencia de materiales. El orden cronológico es el ideal. ¿Sí? Y fíjense algo más también. Siempre la resultante va desde el punto origen al punto extremo. Cuando el punto origen y el punto extremo no coinciden, como este caso, se dice que el vectorial V1, V2, V3, V4 es abierto. Ahora, cuando punto origen y punto extremo coinciden, se dice que el vectorial es cerrado. Si es cerrado, no tiene resultante. Fíjense, si yo acá coloco una fuerza igual y contraria al vector suma, va a venir desde E dirigida, con sentido contrario a este, dirigida hacia A, y llega hasta acá. Punto extremo I. ¿Dónde estaba el punto origen? En A. ¿Dónde está el punto extremo? En A. El punto EF estaría aquí, coincidente con el A. El A es origen, el F es extremo. Origen y extremo coinciden. ¿Hay resultante ahí? No. Porque coloqué el equilibrante, sí. Y porque el vectorial es cerrado. Cerrado, punto origen y punto extremo coinciden. Son el mismo punto. Y el vector va desde un punto determinado a otro punto, ubicado a una distancia. Habrá que ver qué escala estoy utilizando. Ahora, si ambos puntos coinciden, ¿qué longitud de vector tengo? Si punto origen y punto extremo coinciden. ¿Cero? Cero. No habría resultante ahí, porque la resultante, reitero, el vector suma siempre va desde el punto origen al punto extremo. Si ambos puntos coinciden, la resultante no puede existir. Si no tengo resultante, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a estar en equilibrio. ¿Sí? Equilibrio de traslación. Podría llegar a rotar también, pero eso lo vamos a ver más adelante. Acá quizás nos estaríamos anticipando demasiado. ¿Sí? Bien. Continuamos aquí. Dice, el orden en que se lleven los vectores sumandos no altera la suma. Tal cual, fíjense, V1, en vez de V2, siguió V3, luego V2 y a continuación V4. El vector suma es igual al que tenemos en la página anterior, acá, donde seguimos el orden V1, V2, V3, V4. ¿Cuál es mi recomendación? Supongamos que tenemos un ejercicio con 14 vectores. Siempre conviene enumerarlos en orden correlativo. Yo podría también ponerle a uno el número 1, al otro el 514, al otro el 324. Puedo hacer eso si quiero, pero me conviene empezar por el 1, seguir con el 2, el 3 y por último el 14. Conviene eso para ser ordenados. Y luego en la representación, representar al 1, luego al 2, al 3, al 4 y así hasta llegar al 12º, 13º
14. Y terminé. Podría trazar el B1, el 14, el 11, luego el 8, luego el 9, después el 4. Puedo hacerlo también. Total, es cierto lo que dice acá. Es cierto, pero quizás no conveniente. Más cuando uno empieza. ¿Para qué andar alterando el orden lógico, el orden natural? No conviene, ¿sí? Aunque el resultado no cambia. Sin duda, no cambia. Dos o más vectores sumando, fíjense lo que dice aquí, pueden ser reemplazados por su suma parcial. Justamente, B1 y B4 me dan una resultante parcial B1 más B4, que acá está dibujada, ¿sí? Y B2, B3 me dan la resultante parcial B2 más B3. B1 más B4 sumada a B2 más B3 me da la misma resultante de antes, ¿sí? O sea, con este orden distinto al que tenemos aquí y al que tenemos en la página anterior, o trabajando con las resultantes parciales, ya saco B1 y B4 y dejo el vector suma B1 más B4, y lo mismo hago con B2 y B3, y el resultado va a ser el mismo, no cambia. Bien. Resta de vectores. Dice, la diferencia entre dos vectores se obtiene efectuando la suma del vector minuendo con un vector de sentido contrario al vector sustraendo. Fíjense aquí. Tengo B1, tengo B2 acá. Bueno, dice con un vector de sentido contrario al vector sustraendo. El sustraendo en realidad tendría que haber venido B1 hasta aquí y B2 acá. ¿Sí? Porque fíjense, el sustraendo tenía este sentido. Desde este punto tendría que venir dirigida la fuerza hacia aquí abajo. Pero hice la resta, entonces le di sentido contrario. Esto es medio relativo, no tiene mucha aplicación en estabilidad. Pero sería así como tenemos que hacer, lógico, cambiarle el signo al vector sustraendo. ¿Sí? Bien, y me va a dar acá la resultante. Fíjense, siempre la resultante va desde el punto origen de este vectorial, conformado por dos vectores, ¿sí? Desde el punto origen al punto extremo. Acá está el sentido de la resultante. ¿Sí? Bien. Habla del producto acá también. Sigamos adelante. No tan interesante eso, ni necesario inclusive. Lo mismo que esto de aquí. ¿Sí? Sí, la suma. La suma es, hago un recurso que usa en gran cantidad, en gran número, la estática. Bien, representación gráfica de las fuerzas. ¿Qué necesitamos? El módulo, la recta de acción, el sentido y el punto de aplicación. ¿Sí? Dice módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Con esos 4 parámetros, la fuerza queda perfectamente definida. ¿Sí? Magnitud vectorial, justamente. A ver, vamos a ver algo más acá. Otra cosa, otro postulado de la estática. Como los cuerpos son ilimitadamente resistentes, la estática usa no los vectores fijos que tienen punto de aplicación, tienen acá lo que dice en el inciso cuarto, punto de aplicación, no tienen las fuerzas en estática punto de aplicación. Son vectores libres, no fijos. ¿Por qué razón? Imaginemos que tenemos un cuerpo acá, ¿sí? Más o menos como estoy señalándolo yo, un cuerpo así. Bueno, para ese cuerpo que es ilimitadamente resistente, es lo mismo que yo le fije la fuerza F en este punto A, o en uno anterior de la misma recta de acción, o en uno posterior, que A lo tenga aquí, o acá. Mientras esté fijada la fuerza al cuerpo, lo puede hacer en cualquier punto de la recta de acción de esa fuerza. Y las condiciones no van a cambiar.
porque el cuerpo es ilimitadamente resistente, o sea que lo ancle yo acá o al borde, imagínense, está por aquí, el cuerpo pasa por acá justo, por acá. Bueno, la fuerza la agarro ahí al borde, ¿sí? Y uno podría llegar a pensar, uy, se va a arrancar ahí, se va a arrancar un pedacito del cuerpo y se va a ir la fuerza sola. Bueno, en realidad eso no va a pasar, porque lo agarre yo de la última molécula que tiene ahí el cuerpo, ¿sí? Ese borde ahí, la molécula del borde, y anclo la fuerza ahí, va a quedar perfectamente fijada. Algo teórico, que para la estática es totalmente posible y aceptable. ¿Sí? Bien, continuamos acá. Clasificación de la fuerza según su recta de acción. Así es como se clasifica. ¿Por qué razón? Porque los procedimientos de la estática no son los mismos para un sistema colineal, concurrente o no concurrente, como este de aquí, de paralelas, o este que está acá. Las condiciones gráficas y analíticas de equilibrio son distintas, ya las vamos a ver más adelante. ¿Está? Bien, las colineales, ¿cómo son? Son aquellas que tienen la misma recta de acción. Acá está el vector V1, aquí está el vector V2. La suma aritmética es posible acá, totalmente. Si hay un vector con sentido contrario, deberé restar. Si a estos los sumo, uno en sentido contrario deberá ser restado. ¿Sí? La suma aritmética acá es posible. Ahora en las concurrentes y no concurrentes ya no. ¿Sí? En las paralelas podría ser también. Lo que nos va, la suma aritmética, quedaría como incógnita el lugar de ubicación de la resultante. ¿Qué pasa aquí? La resultante, fíjense, de B1 y B2 va a tener como recta de acción esta misma de las componentes. La recta de acción es la misma de la resultante respecto de las componentes. No era eso lo que sucedía aquí, fíjense. La recta de acción está definida por el punto origen del vectorial y el punto extremo, la recta de acción de la resultante. ¿Sí? En este caso de colineales, la recta de acción de la resultante es la misma recta de acción que tienen las componentes. Comparten la misma recta de acción, las componentes con la resultante y las componentes entre sí, como dice acá arriba. Vamos a las concurrentes. Dice cuando sus rectas de acción concurren a un punto, a un único punto. Fíjense, está B1 aquí, punto de aplicación A1 acá. B2 está aquí, su punto de aplicación es el punto de concurrencia de las direcciones de las tres fuerzas. Y B3 está acá está el punto de aplicación, A3. Pero no importa el punto de aplicación, importa la dirección, las rectas de acción de las fuerzas, componentes del sistema. El sistema está formado por estas tres, acá por estas dos, acá por estas tres. Las rectas de acción, ¿qué comparten? Un mismo y único punto, no dos puntos, no un punto B1 y B2 y B3 no comparte ese mismo punto que comparten B1 y B2. Todas comparten el mismo. Concurrentes. Pregunto ahora, la resultante del sistema concurrente, ¿cómo será ubicada? ¿Cómo la tendré que ubicar ahí en el sistema? ¿Tendrá concurrencia a ese punto o no? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense acá. La recta de acción de la resultante es la misma recta de acción que la que tienen las fuerzas componentes. Aquí, las rectas de acción no son la misma, pero sí Están en distintos el mismo y sentidos. único punto entre ellas. La resultante, ¿por dónde va a pasar también? Sí. No, que tienen distintos sentidos, digamos. Están las tres en el mismo punto,
Sí, O sea, salen desde el inicio, digamos, del mismo punto de aplicación, pero en distintas direcciones, digamos, distintos sentidos. ajá. Pero fíjate, el punto de aplicación de B1 en realidad está aquí. Acá está A1. Aquí está A2, el punto de aplicación de B2, justamente el punto de concurrencia. Y el punto de aplicación de B3 está aquí, A3. Bueno, pero no importa el punto de aplicación. Importa que las direcciones concurran todas a un mismo y único punto, el O, punto de concurrencia. La resultante de estas 3 o 4 o 4000 fuerzas que haya iguales, todas concurrentes al punto O, me van a dar una resultante que pasa también por el punto O, su dirección. La dirección acá de la resultante concurre al punto O. Eso se sabe, es así. Siempre va a ser así. Siempre, siempre, siempre. Acá, en colineales, la resultante tiene la misma recta de acción que las fuerzas componentes. Acá, la resultante comparte el mismo punto de concurrencia de las rectas de acción de las componentes. ¿Sí? Lo mismo que tenemos acá en cuanto a recta de acción, lo tenemos aquí en cuanto a punto de concurrencia. Ahora, algo distinto pasa con las paralelas, que son no concurrentes, o este conjunto que tenemos aquí. Acá sería bien definido como sistema de fuerzas paralelas, y acá sistema de fuerzas paralelas son estas dos, nada más B4 y B5, pero estas no son paralelas a estas dos que sí lo son entre sí. Bueno, este conjunto es de fuerzas no concurrentes, como dice acá en el texto. No concurrentes. Ahí ya tenemos un problema mayor, porque yo puedo determinar la resultante trazando escala B1 desde aquí, por ejemplo, hasta acá. Luego a continuación pongo B2, desde acá viene B2, fíjense, tengo que respetar esta dirección, ¿sí? La dirección la respeto, traigo el punto origen de B2 acá y trazo B2 a escala. Luego viene B3, que vendrá por acá arriba, luego B4, que va para allá, y luego B5. El punto final va a estar por acá arriba. Bueno, la resultante va desde el punto origen al punto extremo. Perfecto. ¿Qué me queda definido de la resultante en ese caso? La dirección, porque tengo punto origen y punto extremo, supongamos que sea el círculo superior del número 9, ahí. Supongamos que me quedó ahí el punto extremo. Entonces, la resultante tiene punto origen en este y punto extremo aquí. Bueno, ¿qué me están marcando esos puntos? Origen y extremo de la resultante, pero también la recta de acción de la resultante. La recta de acción es esa, con tal pendiente respecto del semieje positivo de las X, 30 grados, pongámosle, por poner un valor. ¿Sí? Tengo dirección, tengo sentido, va desde el origen hacia el extremo, va dirigida así, como va moviéndose el cursor ahí, ¿sí? Dirigida hasta acá. Bueno, tengo dirección, sentido e intensidad. Mido desde acá hasta acá. ¿Cuántos centímetros tengo? Supongamos que son 9 centímetros y cada centímetro es 10 newton. Bueno, serán 90 newton la intensidad de la resultante. ¿Se entendió? Ahora lo que no sé, ¿dónde va a estar ubicada acá? Porque acá sé dónde está ubicada. Sé la dirección, el sentido, la intensidad y la ubicación. Acá sé dirección, sentido, intensidad y ubicación también, porque tiene que pasar por este punto. Ahora aquí no sé por dónde se va a ubicar. Debo recurrir ya a procedimientos como el del polígono funicular. Sirve para ubicar la resultante en un sistema no concurrente de fuerzas. Sería totalmente de gusto aplicar funicular acá, porque yo ya sé que la resultante pasa por este punto, indefectiblemente. Ahora acá hay infinitos puntos en el plano. ¿Por dónde pasa? Hay infinitas posibilidades. Hay que hacer el cálculo, la determinación.
Sí, En el ejemplo que mencionó recién en el B de concurrentes, de fuerzas concurrentes, sí. la resultante que pasa por el punto concurrente, ¿el punto de aplicación coincide con ese punto o es que la Interesante recta? esa cuestión. Bueno, en realidad, el punto de aplicación puede ser cualquiera de su recta de acción. Fíjate aquí, como el cuerpo en el cual, el cuerpo está aquí, ¿sí? Cuerpo en el cual está aplicado este sistema de fuerzas, es ilimitadamente resistente, yo a B1 la puedo tener aplicada acá, más abajo, por acá arriba si quiero, dentro del cuerpo, con tal que caiga encima del cuerpo, la puedo ubicar con cualquier punto de aplicación a B1. Eso es totalmente válido. Total, ¿qué cambia? Fíjate, ¿qué cambia acá en la cuestión de que la resultante pasa por el punto de concurrencia? Porque por más que yo a A1 lo traiga aquí, o lo traiga acá abajo, o lo traiga acá arriba, siempre O va a quedar en el mismo lugar. ¿Sí? Lo mismo el punto de aplicación de B2. Lo puedo tener acá, o aquí, o acá. No cambia la cuestión, porque yo prolongo la recta de acción y me va a terminar dando el punto de concurrencia con la dirección de B1 y la dirección de B3 en el punto O, el mismo. O sea que la resultante puede tener cualquier punto de aplicación. Son vectores libres, tanto los componentes como la resultante. Quizás esa sea la respuesta que vos buscabas en un principio, ¿sí? Así como los vectores son libres, las resultantes son libres también. Claro, o sea, lo que se tendría que respetar es que la resultante pase por el punto concurrente, no importa el punto de Claro, aplicación. tiene que pasar por acá, Claro, ¿sí? No queda otra alternativa. claro. No, o No sea, hay, no es como la fuerza B1 que si bien puede cambiar el punto de aplicación, pero tiene que respetar la recta. claro, En, exacto. en cambio, la resultante puede ir en cualquier parte del cuerpo, ¿no? O sea, no hay una recta que la limite, No, sigue como porque, el a punto ver, de concurrencia. está bien la pregunta. Fíjate, la resultante, supongamos que viene acá, así más o menos como yo la estoy trazando. Supongamos, viene así. Bueno, yo la puedo ubicar con punto de aplicación acá, más aquí, ahí en O, más acá. ¿Qué cambia? Nada. Acá, ¿qué cambia con que B1 tenga su punto de aplicación acá? O más a la izquierda y hacia abajo. O en O. ¿Cambia algo? No. El punto de aplicación sigue siendo el mismo. La resultante va a seguir siendo la misma. ¿Sí? A ver si está respondido ahí o te quedan dudas todavía, porque quizás estás refiriéndote a algo más todavía. Trata de reformular la pregunta, a ver si todavía no tenés la respuesta. Sí, lo del punto de aplicación me quedó claro. Ajá. La duda que yo tengo es la recta de la fuerza, la recta en la que se mueve. Va a pasar por acá. Claro, pero o sea que hay como, entre comillas, infinitas rectas que pasen por el punto Ah, sí, concurrente de la resultante, sí. en A la que se ver, pueda posicionar la resultante. creo que viene por acá tu pregunta. Fíjate, mirá. Yo elijo una escala y represento las fuerzas. B1 me da desde aquí hasta acá. Voy a trazar el polígono vectorial. B1, B2, B3. Entonces, punto origen este. A1 del polígono vectorial, lo construyo acá. A1, llego con B1 a este punto de aquí. Acá va a ser A2 porque voy a trazar la paralela a B2, que llega hasta por acá más o menos. Fíjate, este vector lo ubiqué aquí. ¿Sí? Llegó hasta por acá más o menos. Y a partir de ahí, B3, tengo que poner este vector paralelamente a este trazo, vengo y trazo acá. Llegó hasta ahí. Bueno, punto origen este, punto extremo está por acá. Esos dos puntos ya me definen la intensidad de R, la dirección, porque va dirigida de izquierda a derecha, ¿sí? Y la recta de acción, porque la recta de acción pasa por A1 y pasa por ese punto extremo del vectorial. La recta de acción encontré ahí, pero no la ubicación de R. ¿Qué hago? Esa recta la traigo paralelamente con regla y escuadra y la ubico pasando por el punto origen.
Y ahí me quedó ubicada la resultante, que tendrá un punto de aplicación más a la izquierda, más a la derecha, no importa. La ubiqué, pasando por el punto O. Ahora te quedó quizás mejor respondido. Sí, ¿Más perfecto, claro? profesor. Sí, muchas gracias. Era eso lo que preguntabas vos, Sí, más que era nada. eso, me Era quedaba como la que faltaba todavía llegar a la resultante y ubicarla. Yo hallo la resultante, tengo dirección, porque tengo punto origen y punto extremo. Fíjate, la dirección queda definida, es esa. Con tal pendiente, 5 grados respecto del semieje positivo de las X. Punto. Esa es la dirección. El sentido de izquierda a derecha. La intensidad, mido tantos centímetros, multiplico por la escala de fuerzas. Ahora, no me quedó ubicada todavía. La ubico si paralelamente la muevo, la desplazo y la hago pasar por el punto O. Y ahí estaría ubicada. Sé que pasa por O. La ubico ahí, al toque. Fácil. Ahora acá, ¿dónde va a estar ubicada la resultante? Ya es un problema mayor. Pero no imposible de ser resuelto. Es el más complejo de resolver, gráficamente. Analíticamente también tiene sus complicaciones. ¿Sí? Pero lo vamos a ver, polígono funicular, procedimiento gráfico, Luis, destinado una a ubicar la pregunta. resultante de un sistema de fuerzas no concurrente. Sí. Ahí en ese caso, cuando son no concurrentes, si yo hago la resultante de B1 y B2 y después la hago cruzar con B3, ahí se encuentran las tres fuerzas, ¿podría decir o no? Bueno, ese es otro procedimiento para ubicar la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes. Ese método se llama de las resultantes sucesivas. ¿Sí? Se puede hacer de esa manera. Vamos a verla, a ver si era lo que vos decías. B1, fíjense, y B2 tienen una resultante, la B1, B2. ¿Por dónde va a pasar esa resultante? Por acá. Entonces, fíjense, desde aquí, trazo B1 a escala hasta acá. Y ahí vengo con B2. Fíjense, tiene una paralela a este vector, ¿eh? Están sus puntos extremos aquí. Bueno, viene B2 hasta acá. Perfecto, punto final. Punto inicial. Tengo la dirección de B1, B2. ¿Qué hago? La muevo paralelamente y la hago pasar por aquí. Bueno, ahora tengo B1, B2 acá y B3 ubicada aquí. Tengo que buscar el punto de intersección de B1, 2 con B3 que me va a dar por aquí. Y por ahí va a pasar la resultante de B1, B2 con B3. Bueno, y voy resolviendo paso por paso. Después hago lo mismo con B4 y por último con B5 y tengo ahí la resultante total. Y la tengo ubicada. Ya vamos a hacer ejercicios de este tipo. Era más o menos lo que vos comentabas, ¿no? Claro, eso. Eso, tal cual. ¿Es así? Es otro procedimiento. Pero Ahora, termina dando más trabajo que hacer el polígono de una, digamos. bueno, está. El polígono de una lo podés hacer, pero ¿por dónde pasa la resultante? Va a estar complicado. ¿Sí? ¿Dónde pasa? ¿Cómo encontramos el punto por donde pasa la resultante? No va a ser posible. Haciendo de una el polígono vectorial de todas las fuerzas componentes. No puedo. Puedo ir haciendo las resultantes sucesivas, B1, B2, su resultante, la resultante de B1, B2 con B3, y voy ubicando así una tras otra. Y ahora pensándolo mejor, este caso con fuerzas paralelas no se podría resolver, porque B1, B4, si arranco con estas dos, estaría el problema de la ubicación de la resultante de estas dos, que son paralelas, ya son no concurrentes. Pero bueno, no entremos en detalles ahora, más adelante lo vamos a poder entender mejor. ¿Qué problema tiene el de las resultantes sucesivas? Por ejemplo, supongamos que tengo estas fuerzas acá. Por definición, la R de B1 y B2 va a pasar por el punto de concurrencia de B1 y B2. ¿Y dónde está ese punto de concurrencia? En el infinito hacia la derecha. Entonces, ¿cómo encuentro ese punto? Nunca lo voy a poder encontrar. El polígono de las resultantes sucesivas acá no se puede obtener, no se puede aplicar.
Ahora, para este grupo de fuerzas o para este de fuerzas paralelas, el polígono funicular sí se puede aplicar. Es la herramienta por excelencia para ubicar resultantes de sistemas de fuerzas no concurrentes. ¿Sí? El de las resultantes sucesivas, acá se podría aplicar, ¿sí? Lo podríamos aplicar sin problemas porque estas las resolvemos parcialmente. Primero obtenemos la resultante de B1, B2, B3 con B4 y luego viene B5 que no sería paralela a esa resultante parcial B1 hasta B4. Se podría resolver por el polígono de las resultantes sucesivas. Este sistema no. Paralelas no. Bien, fíjense lo que dice acá este título. Representación gráfica de las fuerzas en los sistemas de ejes coordenados. Tenemos la fuerza B aquí. La proyección de B sobre el eje X me da la componente ortogonal Bx. ¿Sí? Y la proyección de B sobre el eje Y me da la proyección ortogonal BI. Y puedo construir un triángulo aquí. Fíjense, este cateto Bx, este de acá BI, ¿sí? Y la hipotenusa es la fuerza. ¿Sí? Ahora, si B fuera totalmente horizontal, no tendría proyección sobre Y, se proyectaría totalmente sobre X. Bueno, ese es un caso particular. El sistema de ejes coordenados lo puedo girar, ponerlo como se me antoje, pero por lo general nosotros vamos a utilizar la posición normal, digamos, con Y vertical y X horizontal. ¿Sí? Bien, tenemos un ángulo acá, la pendiente de B, alfa. Entonces, si yo quiero saber las componentes ortogonales de B, puedo utilizar alguna función trigonométrica que me auxilie, ¿sí? Coseno de alfa adyacente sobre hipotenusa. Entonces, Bx, ¿a qué va a ser igual? A B por coseno de alfa. Y BI, ¿a qué va a ser igual? A B por coseno de beta. O B por seno de alfa, porque también la tengo acá, a BI. ¿Sí? Componentes ortogonales, algo usado para la resolución analítica. La resolución analítica no usa escala de representación, todo lo lleva a un sistema coordenado y trabaja con triángulos. ¿Sí? Es una de las maneras de trabajar para el tema de descomposición y composición de fuerzas. Bien, acá está lo que yo les dije recién, Bx, B por coseno de alfa, Bi, B por coseno de beta o B por seno de alfa. Y también puedo aplicar Pitágoras, ¿sí? Porque tengo un triángulo rectángulo. Ahí está la ventaja de trabajar con un sistema coordenado ortogonal. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos me da la hipotenusa. ¿Sí? Medición de la fuerza. ¿Con qué se mide la fuerza? Habitualmente lo que se utilizan son los dinamómetros. Acá está el nombre. ¿Sí? Es un elemento que tiene un resorte que trabaja dentro de la zona elástica, ¿sí? Frente a fuerzas determinadas se estira más o menos. Hay de distintos alcances, por ejemplo de 10 newton, otro de 100 newton, el resorte será más rígido, ¿sí? Y bueno, debería justamente poder deformarlo con la fuerza que voy a aplicar, que quiero medir. Ahora, si quiero medir 10 gramos con ese que tiene 100 kilos de rango, quizás ni me mueva el indicador. Bueno, debería adecuar la selección al valor de las fuerzas que quiero medir. ¿Sí? Bien, y también me permite medir el dinamómetro la fuerza peso, ¿sí? La fuerza que por acción gravitatoria de la Tierra se genera sobre todos los cuerpos que están en sus proximidades, ¿sí? Tal el caso de nosotros. ¿Está? Bien, sistema de fuerza resultante, equilibrante, composición y descomposición de fuerzas. Fíjense que acá está lo mismo, nos anticipamos un poco viéndolo antes, ¿sí? F1, F2, F3, F4. Generalmente las fuerzas van identificadas con números, ¿sí? El nombre es F y yo diferencio una F de otra, F de fuerza, con números,
y los puntos con letras mayúsculas, ¿sí? Y las direcciones con letras minúsculas, ¿sí? La dirección de F1 sería, por ejemplo, la A minúscula, supongamos. Bueno, la dirección de F2, la B minúscula. De F3, la dirección de F3, C minúscula, y así con F4. Bien, la resultante, siempre dirigida de punto origen a punto extremo. Ahí está. Continuamos acá. Aquí está la resultante. A ver qué dice acá. Dice, pero las fuerzas que actúan sobre un cuerpo no son libres sino aplicadas en determinados puntos del mismo. Falta determinar, pues, la posición de la mencionada resultante que al actuar sobre el cuerpo reemplace la acción del sistema de fuerzas actuante primitivo. O sea, R produce el mismo efecto que F1, F2, F3, F4 si saco a esas 4 fuerzas y dejo en su lugar a R sola. ¿Sí? Ahora hay que ver dónde está ubicada. Bueno, se ubica, por ejemplo, acá, si yo prolongo todas y veo que son concurrentes a un punto que está por aquí, bueno, por ese punto va a pasar la R. Era un sistema de fuerzas concurrentes, nomás que acá no veo el punto de concurrencia, no está indicado. ¿Sí? Sería un caso posible. Bien. La suma geométrica permite también determinar una o más resultantes parciales, esto lo vimos. Y acá, fíjense, la resultante que va desde el punto origen, este de aquí, hasta el punto extremo, este de acá, fue reemplazada por la equilibrante, que es la inversa de la resultante, la opuesta a la resultante. Va desde el punto extremo dirigida al punto origen. Y fíjense algo llamativo también acá. Cada fuerza, fíjense, cada fuerza, ¿qué es de las demás? De las restantes 4. ¿Qué es cada fuerza? Por ejemplo, F2. ¿Qué es de F3, F4, equilibrante y F1? ¿Qué sería F2? O F3 de las restantes. F4 de las otras 4. ¿Qué es cada una de ellas? Fíjense si es o no esto que les voy a decir. La equilibrante. F1 es la equilibrante de F2, F3, F4 y E. La equilibrante del sistema original. Pero a su vez, cada fuerza es equilibrante del resto. Llamativo esto, pero es así. ¿Está? Bien, fuerzas internas y externas. Vamos a lo que tenemos dibujado acá. Fíjense, este elemento es el elemento viga paradigmático que yo les decía hoy. Tiene una fuerza P aplicada acá en la mitad de la luz. La luz es la distancia que hay entre apoyos, entre el centro de un apoyo al centro del apoyo opuesto. Media L, media longitud o luz, y la otra media longitud a la derecha. ¿Qué hace la viga? Cambia el sentido de esta fuerza P. Mejor dicho, la divide en dos. Va a haber una P sobre 2 acá a la izquierda, hacia abajo, y una P sobre 2, la mitad de P, aplicada acá a la derecha, de arriba hacia abajo. Ahora, ¿qué se generan en esos apoyos? Reacciones iguales y contrarias. Acá voy a tener P sobre 2 hacia arriba, justamente la llama menos porque sería la opuesta a la mitad de P que se descarga hacia abajo acá. Entonces, siguiendo los signos menos que ponía en páginas anteriores el autor, le dice menos P sobre 2 aquí, para arriba, menos P sobre 2 acá, para arriba. Estas dos tienen por resultante, ¿cuál fuerza? Esta, fíjense. Las reacciones me dan una resultante igual y contraria a la fuerza P original. ¿Qué pasa si yo a P la saco de acá? La eliminé. Menos P sobre 2 y menos P sobre 2 desaparece. Son reacciones que se dan si hay una acción. Principio de acción y reacción. ¿Sí? Bien. Tanto P como estas reacciones son fuerzas de afuera a la pieza. Ahora,
adentro se generan esfuerzos. Esfuerzo de tracción, esfuerzo de compresión, esfuerzo de flexión que está relacionado con esos dos, corte, ¿sí? Y no tenemos más. Flexión, corte. En flexión tenemos tracción y compresión. Son 5 esfuerzos básicos en total que tenemos en el interior de los materiales. Tracción, compresión, flexión, corte y torsión. Torsión acá no va a haber, ¿sí? Corte hay, flexión hay, y dentro de flexión podemos hablar de tracción y compresión en el sentido longitudinal, algo que está indicado acá en este dibujo, ¿sí? Está esta pieza que sería, supongamos que hayamos cortado acá nosotros, ¿sí? Y estamos viendo la pieza en detalle acá a una escala de más ampliación, y acá la sección AA, justamente donde se cortó, ¿sí? AA estaría ubicada por acá. Bien, ¿qué sucede acá? Hay esfuerzos en el interior, esfuerzos de flexión que se traducen en una tracción en la parte inferior, hay tracción aquí, y en la parte superior, en el sentido longitudinal, hay compresión. Compresión acá, en esta mitad superior, en el sentido longitudinal, y tracción en la mitad inferior, en el sentido longitudinal también. Y también hay corte, fíjense, tracción dice aquí, compresión, ambas debidas a la flexión, y corte aquí, debida a la carga P aplicada, ¿sí? A ver, después cuando mucho les hago una demostración de qué ocasiona en el cuerpo cada uno de estos esfuerzos, lo vemos enseguida nomás. Bien, podría haber torsión también, no la hay como ya dijimos. Esto es lo que sucede en el interior. La estática a lo sumo llega a determinar cuánto vale el esfuerzo máximo de flexión, el esfuerzo máximo de tracción o de compresión o de corte. Determina los máximos. O de última también, de punta a punta, en la viga, me determina cómo va variando el esfuerzo de flexión, por ejemplo. Vale 0 en el apoyo, tiene valor máximo acá en P, aquí, y tiene valor 0 otra vez en el apoyo de la derecha. Me muestra la ley de variación del esfuerzo a través de un diagrama. Los diagramas vienen, creo que en el cronograma lo detallé también, cronogramas, cómo se hacían, para el caso de la carga uniformemente repartida, cómo se hacía el trazado de la parábola de segundo grado, que me va a representar el diagrama de flexión, del esfuerzo de flexión. ¿Sí? Eso lo vemos más adelante, no es como para preocuparnos tanto ahora. Bien, continuamos aquí. Fíjense, acá tenemos justamente con el momento flector que trata de hacer esta parte de la derecha de la pieza, girar en este sentido, ¿sí? Girar así. Y acá trata de girar al revés. Entonces, ¿qué pasa acá en una sección, la SS? Acá arriba es como que se trata de comprimir y acá abajo de traccionar. Y se abriría aquí abajo. Acá abajo se abre y acá arriba se cierra. Vamos a detener la presentación. Y acá estoy. A ver si me alcanzan a ver. Bien. ¿Me alcanzan a ver bien acá? ¿Me observan bien? Sí. Bueno. No sé si esto se los mostré alguna vez. En materiales creería que no. Cualquier cosa me avisan. Fíjense, tengo dos trozos acá, sección SS, que serían las que están observando ustedes. De este material, sí, material, digamos, tipo goma espuma, algo parecido. Bueno, si yo aplico esfuerzo de tracción, se tratan de alejar las secciones entre sí. ¿Sí? Se tratan de alejar. Con compresión se tratan de arrimar más todavía.
En flexión pasaría esto, fíjense. Abajo se abre y arriba más se aprieta. Quiere decir que de la mitad hacia arriba, en el sentido longitudinal, hay compresión y en la mitad de abajo hay tracción. Por eso yo les decía que en flexión tenemos compresión arriba y tracción abajo. Es como que la flexión sola en el material no genera mucho momento flector. Sí, pero ¿por qué está formado ese momento flector? Por tracción y compresión, en el sentido longitudinal. Ahora vean esto, ahí. Corte. Una sección respecto de su inmediata se desplaza en el mismo plano. No pasa ni esto, ni compresión, ni flexión. Tengo corte, así o así también. Ahora, lo otro que puede haber es torsión. Es cuando una trata de girar en su plano respecto de la otra. ¿Sí? Lo trato de hacer aquí, ahí, y trata de girar una respecto de la otra. El quinto y último esfuerzo. Los esfuerzos simples principales son estos 5. Tracción, compresión, flexión, corte y torsión. ¿Sí? Volvemos al libro. Y ya estamos terminando enseguida nomás. Volvemos a la presentación. Bueno, acá estamos con el libro otra vez. Principios fundamentales de la estática gráfica. Fíjense lo que dice acá. Toda fuerza que actúa sobre un cuerpo puede desplazarse a lo largo de su recta de acción sin que su efecto sobre el cuerpo en cuestión varíe. El punto de aplicación A de la fuerza puede trasladarse al A'. O sea, de A puedo pasar a A', sin inconvenientes, vectores libres, no fijos, ¿sí? Es una condición admitida sin demostración, es un postulado, una hipótesis, ¿sí? Esa, que para el objeto del estudio de la estática anda perfectamente bien. Es conveniente adoptarla, por algo la han adoptado, no para poner cualquier cosa, total, es gratis. No, eso es útil, esa suposición es útil. Total, después viene resistencia de materiales y se encarga. Bien, dos fuerzas iguales y de sentido contrario que actúan en puntos de una misma recta de acción se equilibran entre sí y por efecto de ellas el cuerpo no modifica su condición de equilibrio o de movimiento. Perfecto. Si sobre un cuerpo o sistema de cuerpos en equilibrio agregamos o suprimimos un sistema de fuerzas que se encuentra en equilibrio de por sí, es decir, que su resultante sea nula y no se reduzca a un par de fuerzas o cupla, como veremos más adelante, el equilibrio subsiste. O sea, tengo un sistema de fuerzas y yo agrego otro sistema que esté en equilibrio, que no tenga resultante y que no produzca una cupla resultante también, se mantiene el equilibrio original. Es lo que dice el postulado 3. El cuarto, un sistema de fuerza que actúa sobre un cuerpo puede ser reemplazado por su resultante, sin alterar las condiciones de equilibrio. O sea, de afuera no cambia nada. Ahora, adentro sí, la cosa es distinta. Pero de eso se encarga la resistencia de materiales. De acuerdo con el principio de la física de la acción y de la reacción, si un cuerpo ejerce sobre otro una cierta acción o fuerza actuante, este ejercerá sobre el primero una fuerza de igual intensidad y recta de acción, pero de sentido contrario. Lógico también. Según el principio de la física de la superposición de las acciones y de la independencia de los movimientos, dice acá que se pueden considerar las acciones de un conjunto de fuerzas una a una. O sea, cada fuerza su acción sobre el cuerpo. Y después la sumatoria me da la acción total del conjunto. Puedo trabajar en conjunto o por separado. Y en estática gráfica se supone que los cuerpos son rígidos e ilimitadamente resistentes. Fíjense acá también. Esto ya lo dijimos también, ¿sí? Procedimiento de cálculo de la estática gráfica, escalas, habla bastante, pero vamos a pasar nosotros a lo que nos dice aquí. Fíjense, un error relativo de 1 sobre 100 es también aceptable en los cálculos comunes de la práctica. O sea, un 1% de error. Si yo hago la determinación gráfica de la resultante de un sistema y no me da exactamente lo mismo que la resolución analítica, yo les dije que eso pasaba, bueno, hasta un 1% le puedo errar, sin problemas. Es algo común, aceptable en la práctica, algo común de hacer en la práctica.
¿sí? Hay veces que esto sube al 2% también. En los parciales vamos a poner un porcentaje de error máximo admitido, ¿sí? Eso lo vamos a hacer. Bien. Habla de las escalas a adoptar. Fíjense, si yo acá el vector de 5,5, tendría 11 toneladas el vector. Elijo una escala de 2 toneladas 1 centímetro, la intensidad es 11, tengo que dibujar un vector de 5,5 centímetros de longitud. Ahora sí, en lugar de usar 2 toneladas 1 centímetro, uso 0,2 toneladas 1 centímetro, voy a necesitar 55 centímetros para representar al vector. Y no cabe dentro del papel, ¿sí? Para que quepa el vector y los demás vectores sucesivos que aparezcan y todo el desarrollo que tengo que realizar completo en el papel, deberé elegir la escala más apropiada. Yo les voy a fijar al principio en los ejercicios las escalas a adoptar. En alguno quizás tengan que elegirla ustedes, ¿sí? Y de todas maneras, como les dije, si se me está escapando fuera de los límites del papel, le pego otra hoja para no empezar todo de vuelta, ¿sí? Y lo último, sistemas planos. Dice, nuestro curso de carácter elemental lo desarrollaremos exclusivamente en el plano, dice el autor acá para los que leen el libro. El estudio de los sistemas espaciales es un tanto complejo y además su aplicación en la práctica muy poco frecuente. Algo les comenté de esto, ¿sí? Bueno, da un ejemplo acá y demás. Dice, en una viga, por ejemplo, desde el punto de vista de la determinación de sus condiciones de equilibrio, fuerzas actuantes, reacciones de apoyo, diagramas de momentos flectores y de fuerzas de corte, como se verá, la tercera dimensión o espesor de la viga en cuestión no interviene en los cálculos. Con trabajar en el plano andamos perfectamente bien, ¿sí? Para la mayoría de los problemas a resolver. Mucho más cuando empezamos a tratar estos temas, ¿sí? Trabajar en el plano, condición ideal, ¿sí? No ir al espacio enseguida, porque ahí se nos complica. Muy bien. Bueno, vamos a salir de acá. Dejamos de compartir. Ahí estamos. Bien. Tengo una consulta. Vos cuando mostraste el polígono y ponían la fuerza equilibrante, vos dijiste que cualquiera de ellas era equilibrante a las otras restantes. Sí. Pero la resultante no se cumple eso. No. De las restantes, pero teniendo la equilibrante. Recordá que el dibujo que veíamos tenía la equilibrante puesta. Claro, pero digo, si vos ponés la resultante no se cumple. No se cumple, no, ahí no. Cuando yo decía, es lógico, con la resultante no, pero con la equilibrante sí. Y yo me refería justamente a ese sistema en donde estaba la equilibrante. ¿Está? Ahí sí, cualquier fuerza, componente y la equilibrante también es equilibrante de las demás. Claro, pero se cumple porque cada uno iría en la punta donde termina la otra. En la resultante no puedes armarlo porque Claro, se arma distinto. Con la resultante no pasa eso, no. Con la equilibrante sí. Las 4 fuerzas me dan una resultante, yo coloco en su lugar una equilibrante y cada fuerza, teniendo la equilibrante de ellas, cada una de las fuerzas componentes es equilibrante del resto. Del resto de fuerzas componentes más equilibrante del conjunto. Claro, pero yo no puedo decir que poniendo la resultante, no puedo decir que cada una de las fuerzas es resultante de las otras. No, ni equilibrante, no. O resultante, a ver, no, porque la resultante va en sentido contrario a las fuerzas componentes. No podrías decir eso. Con la equilibrante quedaría el vectorial cerrado. Tal cual. El vectorial cerrado, con la resultante no. Es una forma de darse cuenta también, ¿no? La resultante no, te pone en evidencia que está abierto el vectorial. Así es. La resultante, si existe, es porque el vectorial está abierto. Porque si estuviera cerrado, la resultante no existiría. Ahí está. Ahora puede pasar, y algo que vamos a ver más adelante, que la resultante no existe, pero aún así no tengo equilibrio. Porque que no haya resultante, garantía de que no haya desplazamiento.
no va a haber desplazamiento, pero puede haber giro. ¿Sí? La cupla que me produce giro en cualquier cuerpo, o tiende a producir giro en cualquier cuerpo, no tiene resultante, pero desemboca en un giro del cuerpo, que uno tampoco quiere en estática. Imagínense un elemento estructural que yo quiero que esté estático. No se desplaza, pero gira. No quiero que gire en la posición en la que está. Bueno, deberá ser la suma de las cuplas igual a 0. No debe haber una cupla resultante. Pero esto lo veremos más adelante, ¿sí? Interesante también la consulta que hacen. Pero quizás lo que podemos decir es que nos quedemos con esto por ahora. Más adelante lo vamos a desarrollar mejor. Pero entonces, si hay resultante, sí o sí hay desplazamiento. Si hay resultante, habría desplazamiento, porque, guarda, vos quizás suponés la viga esa, por ejemplo, con la fuerza P, tiene resultante, ¿sí? Esa fuerza P, la que veíamos ahí, la viga, con la P en el medio, sería quizás esa la resultante de acciones que el cuerpo tendría, otras fuerzas aplicadas ahí arriba. Ahora, tiene resultante, pero no se desplaza. ¿Por qué? Porque tiene las reacciones debajo, que hacen que el vectorial, en definitiva, sea cerrado. Si el vectorial resulta abierto, aún con reacciones resulta abierto, se va a desplazar. ¿Sí? Es así. Bien. A ver, pregunta. sí, decime. ¿Cómo podrías cambiar directamente el punto donde, como viste que vos tenés que tener siempre el margen del suelo para hablar de estática directamente, como que tenés que tener algo, un indicador directamente, un sistema de coordenadas, Ajá. por así decirlo, un origen? Si vos lo cambias para poder darte cuenta más fácil de las resultantes directamente, porque poner que el cuerpo no se desplace pero rote. Si vos Ajá. planteas otro sistema y donde la rotación sería el desplazamiento tuyo, ¿eso se puede? No, en realidad vos sabés que hay posibilidad o hay rotación en ese sistema, en el cuerpo en el cual está aplicado ese sistema. Te da cerrado, pero el funicular, el polígono funicular, resulta abierto. Ese camino que vos suponés que se podría recorrer, yo por lo menos no lo conozco y creo que no sería factible por ese lado. Más simple es justamente usar el polígono funicular, y si me resulta abierto el funicular, quiere decir que hay una cupla. Porque la cupla no se pone de manifiesto por la resultante que pueda tener, porque la cupla no tiene resultante. Son dos fuerzas paralelas de sentido contrario e igual intensidad. ¿Sí? Son 20 newton hacia abajo y a 1 metro 20 newton hacia arriba. Verticales ambas. Si yo hago la resultante, hago el polígono vectorial, desde un punto marco la primera hacia abajo, 2 centímetros, mi escala es 10 newton, 1 centímetro, tienen 20 newton, 2 centímetros para abajo, y a partir de ese extremo, 2 centímetros para arriba, 20 newton, el valor de la otra fuerza. Volví al punto origen. El vectorial es cerrado, pero el funicular resultaría abierto, y eso me pone de manifiesto que hay cupla, ¿sí? Porque es muy difícil cuando hay muchas fuerzas darse cuenta a simple vista de que hay cupla. Nadie puede hacerlo. Lo verifica con procedimientos, como por ejemplo este. O bien Variñón me va a indicar que hay una cupla sin cubrir, sin, someterla a una reacción igual y contraria para hacerla cero. Variñón es herramienta de resolución analítica. También lo vamos a ver. Bien,